El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Nuevamente estamos transmitiendo desde casa por cuestiones extraordinarias. Tenemos que volver a cerrar el edificio. Esperemos que sea por muy poco tiempo y después estar nuevamente reunidos. Pero vamos a seguir aprovechando las oportunidades que tenemos de usar estos medios, las redes sociales y poder llegar hasta sus hogares a nuestros amigos que semana a semana nos han seguido acompañando. Les agradecemos que estén con nosotros. Cada uno de nosotros enfrentamos luchas. Sé que una de las reglas, por decirlo así, no escritas, es que no te debes de disculpar antes de dar una disertación. Pero yo no pretendo ahora darte un sermón. No pretendo ahora darte, no sé, simplemente quiero hablar con el corazón. Simplemente quiero que esta experiencia que toda la familia en Montebello, la familia López está viviendo, también nos sirva de aprendizaje en esta carrera cristiana. También podamos nosotros entender de que el Señor tiene sus planes y que los planes del Señor son perfectos. Y que muchas veces debo reconocer, no entiendo exactamente todos de la manera que quisiera entenderlos, pero confío en que esa promesa que Él tiene para con nosotros es una promesa verdadera y que este tiempo de sufrimiento es un tiempo pasajero. Ayer nos enteramos de fallecimiento de nuestro hermano Salvador, gran hermano, un gran amigo. Algunas personas dicen, cuando una persona muere, porque usted, amigo que me está escuchando, ha de decir o ha de pensar, cuando las personas mueren, todo el mundo dice que era muy buena gente. Quienes tuvimos el privilegio de conocer, convivir y trabajar hombro a hombro con nuestro hermano Salvador, podemos atestiguar su entrega, su trabajo, no tan solo de él, también de nuestra hermana Cuquita, a quien agradecemos con todo el corazón, el que nos permitieran acercarnos a ellos, el que nos permitieran cobijarnos, el verles como hermanos, pero también como amigos tan cercanos. Muchas veces nosotros no entendemos el dolor y el sufrimiento que las personas tienen hasta que no lo vivimos en carne propia. Hasta que no llega a nosotros, entonces podemos entender lo que se está sintiendo. Podemos ver por un momento el dolor que muchas personas están pasando y al rato olvidarlo. Desconocemos la situación en la que las personas están viviendo y por lo tanto no nos adentramos en lo que va a pasar con su vida. Muchas veces no pensamos en las repercusiones a futuro, es decir, qué ha de ser de ellos en los años que vendrán. Hasta que no vivimos en carne propia y hasta que no lo sentimos dentro de nosotros, nos damos cuenta que el dolor y el sufrimiento tiene una diferencia. Y quiero explicártelo con tres pequeños ejemplos. Tres ejemplos que te pongan en perspectiva cómo es que nosotros nos dolemos por un momento y después olvidamos, pero no entendemos el sufrimiento. Por ejemplo, vas en la carretera y ves un accidente. Cuando ves este accidente, ves que una persona falleció. Te impacta tanto, te duele. Ves que es un joven, posiblemente la edad de tu hijo, y tu mente empieza a vagar que si fuera mi hijo. Sientes un dolor sincero, grande y fuerte, tan solo de pensar de que pudiera ser alguien de lo que tú amabas. Sigues manejando y a los pocos minutos la radio pone la canción que te gusta y tú, como si nada, empiezas a tararear la canción. ¿Olvidaste la escena que acabas de ver hace algunos minutos? Algunos otros lo hemos visto y lo hemos vivido en un funeral. Vemos a las personas tristes, llorando, hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza cuando están todos ahí adentro frente al féretro. De repente sales a la puerta de la funeraria del templo y te encuentras a tu amigo de muchos años, a aquellos que desgraciadamente solo vemos en los funerales, y empiezas a recordar. Empiezas a reír, empiezas a bromear y te olvidas del dolor que sentías hace unos minutos. O ahora, por ejemplo, para darte otro ejemplo más, que tenemos la llamada alerta ámbar
y nos dicen, oh, una niña de 12 años está extraviada. Inmediatamente los que somos padres nos acongojamos, pensamos en la posición de la mamá, del papá, el sufrimiento, la angustia que han de estar sufriendo en ese momento, pero apagas la alerta ámbar y sigues mirando las redes sociales, encuentras otra información, chistes y demás, y sonríes y sigues tu vida como si nada. ¿Qué pasó con ese dolor? ¿Qué pasó con ese repentino cambio que el dolor se convirtió en risa o en olvido? La respuesta es sencilla. Como no lo sufriste en carne propia, el dolor no se convirtió en sufrimiento. Hace algunos años le explicaba, para dar una figura más y se entendiera de manera más clara a cómo es que el dolor en carne propia verdaderamente cambia la vida de las personas. Les decía a los hermanos como un ejemplo, hay vamos a decir, un terremoto. Allá en China mueren 100,000 personas y nosotros decimos, wow, qué tragedia. Muchísimas personas murieron. Hay otro temblor, vamos a decirlo aquí en California, mueren 2 personas y resulta que una de ellas era un ser que tomabas, papá, mamá, hijo, hermano, hermana. Cuando se pregunta a las personas en general, ¿cuál es más grave? Sin dudar todos van a replicar, pues el de China, murieron 100,000, pero aquel que perdió a su ser amado, aunque hayan sido solamente 2, puede decir no, el más grave fue este, porque tocó las puertas de mi hogar, porque tocó las puertas de mi corazón. Cuando hacemos el dolor de nuestros hermanos como un dolor propio, nuestra vida se conmueve, nuestra vida se cimbra y nos hace ver cuán vulnerables somos. Y nos hace ver también cuánta responsabilidad tenemos de estar preparados para el momento que el Señor nos llame. El dolor, decíamos, lo pueden sentir todas las personas, pero el sufrimiento, la agonía que a través de los años se sigue sintiendo después de la partida de un ser querido, es algo muy grande. Pregúntaselo a quien ha despedido a un ser querido, si ya dejó de dolerle perder a papá, si ya dejó de dolerle perder a hermano o hermana. Los años pasan, haber perdido su hijo. Yo a veces veo las publicaciones digo yo, mis tocayitos de Yolanda y de Joel Villa respecto a Ryan. Y veo que el dolor, a pesar de los años, no se ha acabado. El sufrimiento sigue, a pesar de que sabemos, sí tenemos la confianza. Y quiero que en estos momentos reflexionemos en que aprendamos a entender ese sufrimiento, en que aprendamos a tener la empatía con las personas que están pasando esto y, como dice la Escritura, aprendamos a tener ese mismo sentir. Muchas veces no sabemos consolar, no sabemos hablar, no sabemos acercarnos a las personas que están padeciendo situaciones difíciles. Los que me conocen saben, tengo un muchacho que es autista. Y soy sincero, a veces me desespero. A veces llega mucha angustia a mi mente, a mi corazón, especialmente conforme el tiempo va pasando y que vamos envejeciendo y que vemos cerca el final de nuestra jornada. Nos preguntamos qué ha de ser de él cuando mamá y papá ya no esté. Yo sé que muchos me aman, muchos hermanos, muchos amigos, pero ¿podría yo decir que alguno de ustedes cuidará a mi hijo cuando yo no esté? ¿Podría yo tener la certeza de que uno de ustedes le dará cobijo, le dará abrigo, le dará de comer, cuidará de sus enfermedades? Tristemente debo decirlo, posiblemente fuera de mi padre y mi madre, no creo que nadie lo vaya a hacer. Se acercan y me quieren consolar diciéndome, Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros. Sinceramente, déjame decirte, estoy cansado de ese cliché, estoy cansado de esa frase. Son palabras que no salen de el corazón. Y no me malinterpreten, no estoy enojado, porque mi respuesta es sencilla. Yo no quiero ser el mejor guerrero. Yo no quiero ser
el más fuerte guerrero. Yo solo quiero a mi hijo sano. Es lo único que le pido a Dios. Cuando nos acercamos y queremos consolar a alguien, tenemos que ser prudentes. Tenemos que saber a entender no tan solo el dolor, sino el sufrimiento. Como cristianos, como seres humanos, mientras estemos en este mundo vamos a tener sufrimiento. Dice Juan capítulo 16, versículo 33, nuestro Señor Jesucristo dice: en el mundo tendremos aflicción, pero que creamos en Él. Dice, Él ha vencido al mundo. Las batallas que tenemos van a fortalecer nuestro carácter, van a fortalecer nuestra vida, nos van a ayudar a enfrentar todo lo que nos pasa. Cada una de las batallas, cada uno de los sufrimientos, por más difícil que sea, va formando nuestro carácter, como dice la Escritura en Romanos 5, 3 y 4, va preparándonos. Y entendemos que todo esto sucede mientras estemos en este mundo, donde pues estamos en un mundo que requiere ser solamente una morada temporal, que requiere solo ser un pedazo en el lapso del tiempo que nosotros o nuestra alma tiene, que es la eternidad para estar con el Señor. Este pequeño, breve tiempo tenemos que aprender a vivirlo, y cuando nosotros lo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, usando a la inversa el texto de Santiago capítulo 4, versículo 4, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Usando a la inversa, es decir, la amistad con Dios nos convierte en enemigos del mundo. Por lo tanto, las cosas del mundo pues nos van a afectar. Vamos a ser presa de nuestro adversario. Recuerda el ejemplo de Job, siendo un gran hombre de Dios, el sufrimiento y el padecimiento que tuvo que tener. Sin embargo, él sabía en quién había creído y se mantuvo firme. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Anoche o ayer en la tarde, cuando hablaba con mi hermana Cuquita, yo la quería hablar para consolarla. ¿Y sabe qué? El consolado fui yo. La fuerza, la confianza, la entereza que la hermana expresaba a pesar de su dolor, me hizo ver las cosas en una perspectiva más amplia. Ella decía: yo le pedí al Señor con fe, con mucha fe, que nos concediera traerlo a casa. Dice, y el Señor me lo concedió, bendito sea mi Padre, dice la hermana. Yo escuchaba la fe y la confianza, dice, por 2 horas me dejó tenerlo en casa. Fíjate, que una pequeña pausa, 2 horas, 2 horas, que es un mundo de recuerdos, que son momentos imborrables, que Dios concedió en su amor y su misericordia a nuestra hermana, y ella está agradecida por 2 horas que el Señor le concedió. Definitivamente debemos de aprender a ser, dice la Escritura, de un mismo sentir. En Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice, unánimes en una misma cosa. Cuando nosotros aprendemos como cristianos a verdaderamente sobrellevar las cargas los unos de los otros, cuando decimos sobrellevar las cargas, es aprender a cargar en nuestros lomos lo que está cargando mi hermano. Cuando yo quiero aligerar la carga de aquel que está sintiendo el dolor, no tan solo me hago presente en palabras, me hago presente en todos los sentidos y en todas las formas que pueda. Debemos nosotros entender que mientras estemos en este mundo todos vamos a sufrir, pero que si nos aferramos a las promesas del Señor y estamos tratando de estar juntos y ayudarnos en todo, el dolor se mitiga. Pero que no sea solamente en el momento de la desgracia, que sea algo que podamos hacer constantemente. En la tristeza de el rey David, cuando perdió a su hijo, él dice una frase, dice: porque yo podré, dice, yo hacerle volver, dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. El hermano ha partido, y la esperanza que nosotros tenemos es de que podemos llegar con él. Pero debemos de aprender tú y yo a tener ese sentir, a tener ese deseo, a aprender hasta a consolar. Muchas veces escuchas, como decía hace rato, palabras que no ayudan, sino antes más bien lastiman. Recuerdo el ejemplo de Job, cuando escuchaba a aquellos
amigos que habían venido a consolarle. Dice Job capítulo 16, versículo 4, dice, también yo podría, dice, hablar como vosotros. También yo podría hablar de la misma manera si su alma estuviera en el lugar de la mía, dice. Podría yo juntar palabras y decir los mismos y también mover mi cabeza. Es fácil estando del otro lado. El querer pensar o el querer pretender sentir lo que la otra persona está sintiendo. Pero seamos honestos, el que lo está viviendo en carne propia, lo está viviendo en una dimensión mucho más grande. Por eso debemos ser sabios en nuestras palabras. Por eso debemos de caminar la milla extra. Debemos de esforzarnos mucho más por hacer un impacto y poder amortiguar ese dolor. Cuando veremos la parábola del buen samaritano, recordamos a aquel sacerdote que caminó, miró el sufrimiento y se fue de largo. Recordamos a aquel levita que caminó y también se fue de largo. Pero recordamos también a aquel hombre que miró el sufrimiento y fue y se acercó. No tan solo vendó sus heridas, no tan solo le cuidó. Me gusta lo que dice en el versículo 35, dice que lo llevó al mesón, lo llevó a un lugar y le dijo al mesonero, fíjate las palabras en el versículo 35 de Lucas capítulo 10, dice, cuídamele. La frase cuídamele, no dijo cuida de él, dice cuídamele, haciéndolo como parte de su propiedad, como si le estuviera cuidando a él. Cuídamele a él y lo que gastes de más, dice, yo te lo pagaré cuando regrese. No tan solo curó sus heridas, no tan solo le cuidó, no tan solo le llevó al mesón, caminó la milla extra, hizo algo extraordinario para poder seguir sirviendo a aquel que estaba en desgracia. ¿No es algo que tú y yo deberíamos de aprender? ¿No es algo que tú y yo debemos de hacer y aplicar? Sí, yo estoy consciente y estoy seguro que mi hermana y también mi hermano Encarnación, que perdió a su hijo hace un par de días, también entienden y saben que el Señor entiende su sufrimiento y que sus ojos están puestos en Él. Dice Jeremías, me gusta decirlo hasta poéticamente, en el capítulo 33, en el versículo 33, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice, que tú no conoces. El Señor te va a mostrar su gloria y su poder cuando tú te aferras a sus promesas. Porque dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos, dice, atentos a sus oraciones. Y Jesús no más simplemente nos dice, pide, dice, pero pide con fe y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice, yo lo voy a conceder. Entonces todas estas promesas nos da la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar a enfrentar la pérdida de manera que nosotros comprendamos la magnitud de las cosas. Entendemos que nuestro paso en esta vida es un paso breve, por más que sean 60, 70, 80 o 90 años, es un tiempo breve. Y dice Santiago capítulo 4, el versículo 14, que es nuestra vida. Simplemente es neblina que aparece por un poco de tiempo, dice, y después se desvanece. Somos tomados del polvo y al polvo, dice la Escritura, hemos de regresar. Pero entendemos que tenemos un propósito en nuestra vida y el hermano Salvador hizo honor a ese propósito. Porque si vivimos, Romanos capítulo 14, versículo 8, porque si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Mensaje que quedó claro desde hace muchísimos años en el corazón y en la mente de mi hermano. Y lo vivió tal cual lo sintió. Agradezco a Dios el privilegio de haber llegado a la congregación de Montebello en el 2011. Enfrentando muchas luchas, muchas pruebas, encontré en el hermano no un aliado, porque el hermano no tomaba partidario con personas, porque la palabra de Dios iba por encima de los sentimientos de las personas. Y siempre mostró integridad en respetar primero la palabra de Dios. Ahora, el trabajo que él ha hecho, pues queda para muestra y ejemplo de nosotros para seguir adelante. Dice la Escritura en Apocalipsis 14:13, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Dice, descansarán de sus trabajos
pero sus obras o porque sus obras con ellos siguen. La muerte para nosotros como cristianos, a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, no es una derrota, es una victoria. Y me gustan las palabras del apóstol Pablo escribiendo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el versículo 54, diciendo: y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras escritas: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como cristianos, esa confianza y esa seguridad nos ayuda a entender. Dice la Escritura, queremos, hermanos, que no ignoremos, dice, acerca de los que duermen. Que sepamos para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Cuando tenemos esperanza y sabemos que no todo termina en este mundo, que nuestro dormir solamente es el empezar para la eternidad de estar juntamente con el Señor, para nosotros es una victoria. Y dentro del dolor hay alegría, y dentro del sufrimiento hay esperanza, y dentro de todo lo que estamos pasando hay certeza, hay seguridad, que lo que está de acontecer es mucho más grande. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del presente tiempo no son comparables con la gloria venidera. No se compara el sufrimiento y el dolor que en estos momentos se está viviendo respecto a la gloria, respecto a la hermosa oportunidad de ver cara a cara, de ver frente a frente, de ver al rostro aquel que tuvo misericordia de nosotros. Mi hermano ya está allá, delante de la presencia de Dios, con tantos que ya se han ido, que se nos han adelantado, gozando. Ahora la preocupación es para ti y para mí. Aprendamos que este sufrimiento es pasajero si confiamos en el Señor. Dice Isaías en el capítulo 41, en el versículo 10, dice: no temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, dice, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia. Esta morada terrestre se tiene que terminar. Está establecido para el hombre que moramos una sola vez. Pero sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, dice la Escritura, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Debemos, pues, nosotros caminar en esta vida, siguiendo el ejemplo de los grandes hombres que nos han precedido, que se nos han adelantado y que nos han demostrado con su esfuerzo, con su actitud, con su entrega y con su entereza, que se puede vivir una vida cristiana íntegra, que se puede vivir haciendo las cosas que a Dios le agradan, que Dios es el que tiene cuidado de nosotros y que Él de ayudarnos a salir adelante. Queremos agradecer a Dios infinitamente el privilegio de haber conocido a nuestro hermano. Pero ahora también quiero recordarte, especialmente a la congregación en Montebello, que nos queda nuestra hermana Coquita, que nos queda a nosotros también, como familia, el cuidar de ella, el ver por sus necesidades, el ver lo que podamos hacer para estar cerca de ellas y que ese sufrimiento que prácticamente empieza, podamos nosotros amenguarlo, podamos nosotros ayudarle a minimizarlo, siempre estando al pendiente. Hacer promesas de labios para afuera es muy fácil para el ser humano. Yo te invito a que caminemos juntos la milla extra, a que aprendamos a quitarnos la calpa, a que aprendamos a dar la túnica, a que aprendamos a hacer cosas que verdaderamente demuestren que nosotros en este mundo estamos de manera temporal y que aprendemos a cuidar de la familia de la fe. A ti, mi amigo, que nos estás acompañando en esta transmisión, quiero decirte que el tiempo es breve, que aproveches la oportunidad que hoy tienes. Tienes a papá contigo, tienes a mamá contigo, tienes a tu hermano, esposa, hijos. Aprovéchalos y ámales, como la Escritura dice,
como Cristo nos amó a nosotros, de manera desinteresada, de manera entregada, porque una vez que se van, porque una vez que no están en nosotros, pueden quedar muchos lamentos, puede quedar mucho dolor por cosas que pudiendo hacer no hicimos. Yo puedo decir que me lamento en el corazón de que más de una vez tuvimos la intención de tomar la ven y ir todos los varones y los que pudiéramos a estar con el hermano, y solamente quedó en que lo haríamos y nunca lo hicimos. Eso remuerde, eso lastima, pero bueno, no puedo remediarlo. No puedo hacer nada para cambiar lo que ha pasado. Lo que se hizo, se dejó de hacer, ya quedó ahí escrito. Pero todavía podemos hacer más cosas. Todavía podemos seguir demostrando que no predicamos y que no hablamos y no decimos las cosas como cristianos solamente de labios, sino que vamos y caminamos la milla extra. Ojalá Dios conceda el consuelo, la ayuda y la protección, tanto a nuestro hermano Encarnación por la pérdida de su hijo, como a mi hermana Cuquita y a sus hijos por la pérdida de nuestro hermano Salvador, como a toda la congregación y amigos de nuestro hermano de Montebello. No quiero dejar de mencionar a personas que sé que el hermano amaba con todo el corazón, como mi hermano Benjita, mi hermano Jasón. El hermano siempre mostró un cariño especial por muchos, por muchísimos, y posiblemente si menciono nombres dejo a algunos afuera, pero a pesar de la amistad que tenía con todos nosotros, nunca dejó de señalarnos cuando nos equivocábamos. Y agradezco a Dios por haber recibido esos jalones de orejas, pero también por haber recibido sus abrazos, por haber recibido su cariño, por haber tenido la oportunidad de llamarle amigo. Y no me despido de él, simplemente le digo, hasta pronto, que Dios les bendiga.